Philip Butters lanza una fuerte crítica sobre la actitud de Christian Cueva, señalando su comportamiento irresponsable fuera de la cancha. Según Butters, el jugador prefiere irse de juerga en lugar de concentrarse en su rendimiento. Este tipo de acciones, según el periodista, afectan su desempeño y su imagen pública. Informar qué es lo que pasa. Cueva se va de juerga mientras Pamela trabaja. ¿Con quién juergó ayer Cueva? Quique Bravo Prado. Con el cevichero y con el sultán de Brunei. Hoy el sultán va a estar ahí en mi barrunto. En mi barrunto el sultán. Ceviche para todos, ya no solamente para los hinchas de Alianza. Butters también menciona a otros personajes involucrados, como el sultán de Brunei, destacando la falta de profesionalismo que parece caracterizar a Cueva. Las bromas sobre su vida nocturna y las situaciones fuera del fútbol reflejan la frustración de los aficionados con sus actitudes. Pues el sultán, con su ceviche pota, ¿cómo se llama el gordito? El Luchito, ¿no? Luchito y me va. Por otro lado, Rodrigo González y Gigi Mitre comentan entre risas sobre las imágenes de Christian Cueva y Pamela Franco mostrando su complicidad. Pero lo que realmente llama la atención es cuando Pamela menciona que ahora ella invita y explota a Cueva, generando reacciones sorprendentes en los comentarios de sus seguidores. Las bromas sobre su relación no se hacen esperar. Ver esas imágenes de Cueva haciéndole los coros a Pamela Franco. Ella diciéndole que ahora ella invita y que lo explota. Y no solamente eso, dice que ella no da motivos para que la cele. ¿Sabes que la mejor parte que me estaba dando cuenta mientras veíamos la nota? Que ahí abajo los comentarios que le ponía eran, pero no tenían desperdicio. Mira lo que mientras ellos cuentan su romance, ¿no? Y van contando episodios, sí, la manera de ser que tiene cada uno dentro de la relación. Abajo mira lo que le escriben, ¿ah? Con yape y la hace, le pone abajo, jajaja, bien cara dura los dos, la confianza, dicen. Te yapeo 280, Pamela, le dicen. Los conductores también se divierten al ver los comentarios de los fanáticos, que no se guardan nada. Las bromas sobre los celos de Cueva, su supuesta dependencia y las insinuaciones sobre cómo ambos manejan su relación son tema de conversación. Además, surgen rumores sobre el posible apoyo de Cueva a la carrera de Pamela. Más abraza a Edwin que a Pamela, le dice. ¿Qué más? Cuevita, ¿acompañarás a Pamela al festival? ¿Qué más abajo? A ver, si el mar... ¿Qué dice? Si el mar no también ya se pasa. Y si es celoso, Cueva, dice. Confianza, tremendo tramposo. ¿Qué va a ser celosa, pues? Le escribe ahí Nancy. ¿Qué más dice? A ver, vamos a escuchar, vamos a estar leyendo abajo, mira. Déjalo pasar, porfa. Sus celos infinitos. El que habla más es él, dice. ¿Qué más dice ahí? Está feliz. No da motivo. ¿Qué más? No da motivo, dice la laica. ¿Cómo la laica? Tu mundo no es mi mundo. Está ahí en... Mano, yo no sé de ese mundo. Y que la pasa en la radio. La clandestina, dicen ahí también. Mira, le ponen de todo ahí abajo, ¿ah? Sin tregua. Bueno, si estás ahí. En medio de todo esto, González y Mitre se divierten analizando los celos y las actitudes de Cueva, discutiendo si es celoso o no. Pamela, por su parte, asegura que no da motivos, mientras que Cueva parece más tranquilo. Este juego de declaraciones muestra una relación llena de matices y sorpresas. Y haces conexión en directo y ahí está la gente conectada. Ya sabes que te expones a eso, ¿no? Ni modo. Pero él es celoso. Lo leen y lo están ahí. Sé que ellos ya lo saben, ¿no? Y eso que han sido suaves. Pero a ellos no les importa. No sé lo que le digan, les da igual mientras que sigan facturando. Me sorprende la parte en la que dice, ahora yo invito y me explota. Les está diciendo que Cristian Cueva le explota. A ver esa parte. Pero porque Cristian Cueva no quiere aceptar, pero no puedes cuadrar, porfa. No sé decir que él y su hermano. Lo justo y necesario. Yo no. No eres celoso. Yo discrepo, Sí, hay gente que se lo aguarda, pero no te lo muestra. Conmigo no podría ser celoso porque yo no doy motivo. No, es que el motivo no es eso, simplemente que la persona que ama tiene que ser celosa, porque obviamente tengo mi pareja al lado, la mira, por ahí unos celos, de repente. Y se llama Rodrigo González y Gigi Mitre hacen una divertida reflexión sobre la dinámica entre Christian Cueva y Pamela Franco, discutiendo la confianza y los límites dentro de su relación. Cueva asegura que no tiene complejo de niñera y que cada uno debe tener su espacio, pero su actitud genera reacciones entre los conductores. ¿A qué mundo pertenece? O sea, no le piden lo Eso, venir a la radio promocional. Videollamada, así, para saber dónde está. ¿A qué mundo pertenece? No tengo complejo de niñera. Cada uno tiene que tener su espacio, ¿no? Y cada uno tiene que ponerse ciertos límites. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, trabajo siempre estoy en la calle, siempre estoy viajando. Mi cliente está detrás de una chica trabajadora. A medida que la conversación avanza, los periodistas comentan sobre la relación entre Cueva y Pamela, comparándola con una de padre e hija, debido a su diferencia de edad. González bromea con que Cueva podría parecer el hermano mayor de Pamela, lo que suma algo de humor a la situación. ¿Lo dudas?
así. Sí, ahora yo te invito. Produce. Me explota. Claro. Ah, la cuenta. Ahora porque me explota, dice. Porque gracias a ella que ahora te plata. Es un negocio. Mira, 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 mira. Nuestro amor. Oye, de verdad que No se entiende la parece el pirata. papá de Cueva. Se parecen. Parece que hermanos. Papá tampoco. Bueno, Papá de Cueva. no sé, ¿ah? No, papá no. No. Hermana mayor. Hermana. ¿Ah? ¿Cuántos años tiene Cueva? 32. 32, sí, ¿cuántos tendrá? Finalmente, surgen rumores sobre el posible papel del hermano de Cueva en la carrera de Pamela. Gonzalo y Mitre se muestran sorprendidos, preguntándose si es cierto que Cueva y su familia están detrás de la carrera de Pamela, mientras ella se defiende de los comentarios sobre su actitud tóxica. Bueno, claro. Me sorprende la alegría, los coros, Está promocionando su cervecero. y le explota y ahora Claro, porque encontró. acuérdate que se rumoreó que el hermano de Cueva y Cueva está detrás ahora de la carrera de la Pamela Franco. ¿Tú crees con lo Ahora, ¿será eso lo que le gusta de Pamela, que es trabajadora, que no para de cuando la mandó a vender marcianos a su ex? De repente, pues. O sea, que se ha ido todo el día nomás pero bueno. Ella dice que no es tóxica, imagínate. No. En el programa América Hoy, comienza con una crítica hacia la forma en que Pamela Franco y Cristian Cueva se promocionan públicamente. Se señala cómo van a todas partes juntos, incluso compartiendo gestos afectivos, pero también surgen preguntas sobre sus verdaderas intenciones detrás de este marketing, que parece más enfocado en aumentar su fama. Pues que no sigan destruyendo la cumbia, ¿no? Luego del tremendo roche que le hizo la faraona Marisol a Cristian Cueva por intentar soltar sus gallos y dárselos de cantante, el Aladino no se quedó callado y muy a su estilo respondió. La orquesta ya tengo ya. Ay, no va a cantar. Pero es para tu... La orquesta ya está, ya. Acá está. Claro. Es para tu show. Ya. Pero la orquesta es de Pamela. No, ya somos socios, ya. ¿Es verdad que tú Es eres broma, su es broma. manager? Porque así han dicho, La situación toma un giro cuando mencionan a Marisol, conocida como la faraona, quien les hace una advertencia sobre no dañar el legado de la cumbia con sus intentos musicales. Pamela Franco responde, destacando que no se siente aludida por la crítica, pero sus palabras dejan entrever una tensa calma en la industria de la música. ¿Cómo has tomado las declaraciones de ella? De Marisol. Han dicho que están destruyendo la cumbia. ¿Qué te parece las declaraciones de Marisol que ha dicho que están destruyendo la cumbia? La verdad, yo me enfoco en mi trabajo, en lo que yo hago. Al final de cuentas, como ya lo he dicho hoy día en la radio, el público es quien tiene la última palabra. Nosotros nos debemos a él, ¿no? Y si le gusta algo al público, hay que respetarlo. Esa Pamela, según ella, le resbala todo, pero tampoco te hagas la superada. Me siento aludida porque he tenido la oportunidad de cruzarme con ella y ella en mi cara me ha dicho que conmigo, por si acaso, no tiene nada personal. Entonces yo me quedo con eso. No quiero quitar. Cristian Cueva, sin quedarse callado, defiende su participación en el mundo musical, aunque de manera algo arrogante. En medio de la conversación, surge la curiosidad sobre si es verdad que él está manejando a Pamela Franco, lo que agrega un toque de misterio a su relación profesional y personal. Osa Cristian Cueva, que con el tremendo currículum que tiene, al parecer la Franco no pone las manos al fuego por él. ¿Pero tú confías en él? ¿Cómo es? Hermano, yo confío en mí misma, pero no soy niñera de nadie. Ajá, no pones las manos al fuego por él. Él es una persona adulta y yo creo que cada quien sabe lo que hace. ¿Acaso esta relación lleva el dicho que dice, lo que mal empieza, mal acaba? ¿Será Pamela Franco capaz de manejar la presión de las críticas, tanto en su carrera como en su relación con Cueva? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.